Aleluya. Gracias, Padre. Los niños pueden pasar a la escuelita, por favor. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta mañana? ¿Cuánto bendicen a Dios? Bendecimos al Padre, una mañana cargada de unción, cargada de su presencia. Bendecimos a Dios porque sabemos que de anoche Él está haciendo algo en nuestros corazones y hoy Él va a completar la obra. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Busque su Biblia conmigo, por favor, en Hebreo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hebreo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Gracias, Señor Jesús. Hebreo 12, de versículo 1 en adelante. Lo tienen todos. También quiero que felicitemos a mi hermano y amigo y compadre Rancel, que también estuvo de cumpleaños después de mí. Él no me regaló ni me dio dinero, pero se le quiere. Voy a mandar la cuenta de banco por el grupo de la iglesia. Miguel Mena. La gente tire, no nada más felicidades. Gloria a Dios. Pues varón. Varón, yo no estaba aquí, discúlpame. Eso es Dios hablándote para que suelte, que deposite. Amén. Hebreo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira al que está a su lado con cara como que le cogió una bichuela con dulce que usted dejó en la nevera y dile: con paciencia tenemos que correr la carrera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. En esta mañana te pido que sea tú ayudándome a hablar tus santas y divinas palabras. Que sea tu presencia, Dios, tocando los corazones, llenando la vida. Que sea tú, Dios mío, obrando conforme a tu voluntad. Yo sé que tú tienes el control de todo y yo sé que tú tienes un plan. Te agradezco, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Jesús, porque si hoy estamos aquí es por tu misericordia. Si hoy caminamos es por tu misericordia. Y si hoy vivimos es por tu misericordia. Amén. Siéntese, por favor. Hebreo capítulo 12, cuando usted lee el encabezado, dice: puesto los ojos en Jesús. Y el tema que quiero traerle en esta mañana de este mensaje es Jesús primero que la fe. Jesús primero que la fe. Mire, la fe es importante y para hablar de la fe primero tenemos que ir al principio, hablar del padre de la fe, Abraham. Y tenemos que hablar de muchas cosas que por medio de la fe acontecieron. Y Dios empezó a obrar por medio de la fe. Cuando usted lee Hebreo 12 o varios libros, se da cuenta que empieza a dar un número de personas que por la fe alcanzaron grandes cosas. Dice que por la fe Noé construyó una arca donde se salvaron él y su familia, aunque los demás no creyeron. Por la fe Abraham vio una gran generación que, aunque tenía ya más de 90 años, por la fe muchas personas creyeron sin ver. Y la fe es importante. La fe es algo que Dios nos entrega y que muchas personas pueden poseer o tener, porque la fe te hace creer, la fe
hace ver cosas que son imposibles, posibles. La fe hace que tú llegues a un punto como cristiano que aunque tú estés pasando el peor proceso, tú entiendes que por fe el Espíritu Santo de Dios te ayudará a superar cualquier proceso. Pero ahora en Hebreo 12 el apóstol empieza a escribir algo muy importante. Y lo primero que el apóstol empieza a escribir dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. O sea, cuando hablamos de asediar, quizá usted ha leído o ha escuchado mucho esta palabra en la Biblia: asediar, o el rey fulano asedió al rey de Israel, o tal rey vino con su ejército y lo asedió. Cuando estamos hablando de asediar, estamos hablando de algo que te rodea, en buen dominicano hablando, que esté en el norte, esté en el sur, está a tu izquierda, a tu derecha, atrás, delante, y como te tiene cubierto por toda parte, tú tienes que estar con cuidado por todos los lados. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, el apóstol Pablo está diciendo: el pecado, tenemos una nube de testigos alrededor, y el pecado nos tiene asediado. El pecado está ahí. El pecado, quizá nosotros decimos: no, el pecado está en una discoteca, el pecado está en Estados Unidos, o el pecado está en Haití, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que el pecado está en Haití? Cuidado el que diga amén. Y usted cree que el pecado está lejos, y le tengo una noticia: el pecado no está en ninguno de esos sitios, el pecado está en la iglesia. Se pusieron serios. Le digo por qué está en la iglesia: porque el pecado anda detrás de usted asediándolo. Y cada vez que él anda detrás de usted asediándolo, él no va a decir: no, como tú estás en el templo de tiempo de cosecha, no voy a traer pensamientos a tu mente, porque el templo se convierte en una burbuja que te protege de todas cosas. No, aquí adentro él viene y trae tentación. Aquí adentro él viene y le trae pensamiento. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que tenemos que estar, aquí es que viene lo fuerte, que aunque venga el pecado y nos asedie y esté detrás de nosotros, tenemos que estar preparados y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora sí se van a poder decir. Mira el que está a su lado otra vez y dígale: tenme paciencia. Pero dígaselo sin reírse, dígaselo sin reírse. No se le ría, dígale: tenme paciencia. ¿Por qué el apóstol Pablo habla aquí que tenemos que correr con paciencia esta carrera? Mire, hay personas que van a llegar hoy y van a correr rápido, pero el hecho de que alguien corra rápido no quiere decir que llegue, porque esto no se trata del que corre rápido, del que brinca o del que vuela. Esto se trata del que Dios tenga misericordia. Al final no se trata de mi capacidad ni de mi fuerza para correr. Porque en una ocasión fuimos a Montecristi y Ledwin decía que me ganaba una carrera y que nadie le podía decir algo en contra de que Ledwin decía que me ganaba una carrera. Un hombre que se crió cayéndole atrás a la guinea. ¿Usted cree que Ledwin podía ganarme una carrera a mí? Y Ledwin le dijo a todos los muchachos: yo le gano esa carrera a Wander. Usted va a ver que Wander no es nada. Yo, Ledwin, en los guandules yo tenía que correr mucho cuando se armaba un problema. Y uno vivía de correr. Tú no puedes correr más que yo. No. Y cuando se dio la carrera, que echamos la carrera, Ledwin quedó atrás. Y yo: André, ¿mi testigo sí o no, André? Y Ledwin quedó atrás. Pero el hecho de que yo le pueda ganar una carrera en lo físico a Ledwin no quiere decir que en lo espiritual yo le puedo ganar la carrera. Y le digo por qué. Porque la carrera en lo espiritual no se trata ni de velocidad, ni de fuerza, ni de capacidad. Se trata de resistencia. Marilady Paulino viene aquí y nos gana una carrera a todos. Pero hay unos muchachos en el Congo, allá en África, que ellos no son rápidos y no corren una carrera a la velocidad de Marilady Paulino, o a la velocidad de Félix Sánchez, o a la velocidad de una americana que corre mucho. Ellos no corren a esa velocidad. Pero lo que ellos hacen, Marilady Paulino no lo puede hacer. Porque esos muchachos del Congo, la carrera que ellos hacen es una carrera diferente. Ellos hacen una competencia que de resistencia.
y ellos duran 4 y 5 horas corriendo al mismo ritmo. Quizá Marilady Paulino va a salir corriendo y lo va a dejar a ellos atrás, pero a la hora Marilady Paulino va a estar acostada porque no puede seguir. Marilady Paulino corre 400 metros, estos tipos corren 4, 5, 6, 7 kilómetros en menos de una hora. O sea que al final de esto, mis hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Por eso Pablo está diciendo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, va a llegar momento a su vida que usted se va a desesperar. Va a llegar momento a su vida que usted va a querer, pero fulano avanza, fulano le está yendo todo bien en el trabajo, todo bien en el matrimonio, todo bien en esto, todo bien en aquello. No todo el mundo tiene la misma velocidad. Pero eso no quiere decir que aunque vaya rápido, puede llevar la carrera con paciencia. El que le está hablando aquí, Dios le ha obligado a entender que tienes que correr la carrera con paciencia. No me lo ha hecho de que hablado, Él me lo ha obligado a entender. Porque muchas veces queremos llegar rápido, muchas veces queremos alcanzar cosas rápido, pero aquí dice paciencia. Y le digo otra más buena que usted va a decir: gloria a Dios. ¿Usted está preparado? La Biblia dice que el que pide paciencia, ¿pide qué? No, usted como que lo dijo como callado, como tranquilito. Como que, ay, no lo voy a decir. Ay, espérate, no, déjame. El que pide paciencia, ¿pide qué? Pero dígalo duro. ¿Qué? ¿No están escuchando, Raúl? ¿Usted no está escuchando? El que pide paciencia, ¿pide qué? Ahora mira de nuevo el que está, tú le dile: tú ves que tú pidiste paciencia conmigo. Fue una prueba que Dios te mandó. Por eso el apóstol Pablo le dice: córranla con paciencia, porque él sabe que la paciencia traerá prueba. Y esa prueba que Dios trae, lo que me gusta, que yo siempre lo digo y lo he dicho en muchos mensajes, esa prueba que Dios trae a nuestra vida es una de las mejores pruebas, porque nos están formando para lo que Dios quiere realmente con nosotros. Y nosotros no conocemos los planes de Dios. El que aquí le diga que conoce los planes de Dios le habla mentira. Nadie aquí conoce los planes de Dios. Nadie. Dios les puede hablar por medio de un profeta. Dios les puede traer una palabra en oración. Pero nadie conoce los planes de Dios con exactitud. Nadie. Le digo, ¿qué empieza a enseñarte un poquito de los planes de Dios? La prueba. Porque las pruebas te empiezan como a direccionar y tú dices: pero era que Dios me quería por aquí, yo quería irme por aquí. Y Él, por medio de prueba, me enseñó a caminar por aquí y me está guiando por aquí. La prueba nadie la va a evitar en el camino. Por eso el apóstol Pablo dice: corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante. La carrera no se gana con velocidad. En el evangelio tenemos que tener paciencia, resistencia y seguir avanzando. Pero ahora viene lo bueno: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús primero que la fe. Diga conmigo: Jesús primero que la fe. La fe es importante. La fe nos llena de gozo. La fe es lo que nos hace esperar. ¿Qué es la certeza? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. O sea, la fe es algo grande. Por la fe los antiguos alcanzaron grandes cosas. Pero ahora te vengo a hablar de Jesús. El Jesús que por gracia se entregó en una cruz para que tú y yo tengamos salvación. Si hoy tenemos fe, no es porque tenemos una capacidad grande de alcanzar la fe. Es por la gracia de Jesús que cada día se entregó en la cruz. Dijo que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Algo que me sorprende de esta escritura, dice: el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, él veía el sufrimiento de la cruz con sumo gozo, porque él entendía que aunque él iba a la cruz, no iba a sufrir. Y usted dice: ¿cómo que no? Si le dieron latigazo, lo escupieron, corona de espinas sobre su cabeza, vinagre en su boca, ¿cómo que no sufrió? El problema es que Jesús entendía que el sufrimiento que estaba pasando ahí no era nada comparado con la salvación de toda una humanidad, de toda una generación que tenía que entender que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Por eso el apóstol dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor de la fe desde el principio. ¿Y por qué es el consumador de la fe? Porque dice que cuando Él venga, Eliana, ya no vamos a necesitar fe. Cuando Cristo venga ya, que nos saque de esta tierra y nos lleve al cielo, no vamos a necesitar fe, porque vamos a estar con Él directamente y en vivo. Ya no vamos a necesitar de orar, vamos a estar con el que contesta todas las oraciones de ahí a ahí. No vamos a necesitar de enviar, vamos a estar frente a Él hablando. Por eso Él dice que Él es el consumador de la fe. ¿Y por qué he puesto los ojos en Jesús? Porque a veces podemos tener fe, pero nuestra mirada está puesta en otra cosa. Porque la fe no te cohíbe. Y aquí viene algo. Hay personas que le tienen fe a una imagen, otras le tienen fe a cierto familiar, otras le tienen fe al dinero. Hay gente que dicen: usted puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen aquí todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hay gente que dicen todo lo puedo en el dinero, que lo tengo en la cuenta. Y ellos entienden que con su dinero pueden resolver todo. Y ahí es que viene el problema de la fe. Hay gente que le tiene fe a cualquier cosa menos a Jesús. Hay gente que le tienen fe, como le decía al principio, a una imagen, a un cuadro, a una persona, a un sacerdote. Hay gente que tienen esa fe y crean esa fe hacia un objeto. Y usted le habla en contra de eso y ellos van a decir que no. Ellos creen en eso y tienen fe en eso. Y su fe es válida porque están creyendo en eso. Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando a los hebreos, le está diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Le está diciendo: la fe es lo más importante que podemos tener como creyente, o es una de las cosas más importantes, pero Jesús siempre tiene que ser el blanco. Jesús tiene que ser siempre el blanco. Por eso siempre tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro, antes de caminar sobre las aguas, no tenía fe. Pero dice que cuando vio a Jesús caminando, él le dijo: maestro, si eres tú, di que yo vaya andando sobre ti en el mar, y yo iré y estaré contigo. Y dice que Jesús le dijo: ve, muchacho, Pedro. Y Pedro, como era un atrevido, Pedro baja de la barca, empieza a caminar. Y cuando Pedro está caminando sobre las aguas, dice que desenfoca la mirada de Jesús y mira las grandes olas que están a su alrededor. El problema de Pedro nunca fue que no siguió caminando. El problema de Pedro fue que se olvidó de que estaba caminando sobre las aguas, se desenfocó de Jesús y miró las olas. Y muchas veces estamos caminando y nos desenfocamos de Jesús y miramos lo que está pasando alrededor. Por eso cuando Pedro se empieza a hundir, Jesús lo agarra y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro tuvo un poquito y caminó sobre las aguas, pero la fe que Pedro tuvo siempre fue puesta en Jesús. Por eso le dijo: maestro, si eres tú, di que yo vaya caminando sobre las aguas. Y él se apió de la barca, fue caminando hacia Jesús. Inmediatamente desenfocó la vista de Jesús, empezó a hundirse. ¿Hacia dónde está enfocada tu fe? Tu fe está enfocada en venir a la iglesia un domingo, que no está mal. Tu fe está enfocada en que alguien ore por ti para que tú recibas sanidad. ¿Hacia dónde está enfocada tu fe? En estos días había un pastor muy usado por Dios en el polideportivo y alguien me dijo a mí: yo sé que si yo voy y ese pastor me toca, yo voy a ser sano. Y yo le dije: bueno, gloria a Dios. Pero muchas veces nuestra fe, decimos: yo tengo fe en Jesús, pero cualquier ola grande que se levanta nos desenfoca de Jesús y nuestra fe se desvía hacia otro lugar.
Por eso Pablo lo aclara bien y lo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es primero que la fe. Jesús es primero que todo. Jesús es el alfa y la omega. Jesús es el principio y el fin. El único que se sacrificó en la cruz fue Jesús. El único que entregó su vida para que tú y yo tengamos salvación fue Jesús. El único que le dijo al Padre: envíame a mí, fue Jesús. Entonces tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. El pecado nos está asediando. Tenemos que correr con paciencia, y la paciencia es más prueba. Pero yo pongo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y que en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos más ansiosos de mi vida, en los momentos más depresivos de mi vida, yo voy a mirar a Jesús. En los momentos donde ya no me quedan uñas porque me las estoy comiendo todas de la ansiedad, voy a mirar a Jesús. En los momentos donde la casa se está yendo abajo, voy a mirar a Jesús. En los momentos donde no hay ni un peso en los bolsillos, voy a mirar a Jesús. En los momentos donde las cosas no están caminando como yo quiero, voy a mirar a Jesús. Porque tenemos que entender que nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús. En Jesús. Todo el que usted ve aquí en la iglesia comete errores, empezando por mí. Todo el que usted ve aquí falla, empezando por mí. Pero si vemos a Jesús, entendemos que su gracia se perfecciona en medio de un hombre débil. Y por eso nos bastamos en su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Al final todo se resume en dos cosas: Jesús y gracia. Yo no debería estar aquí parado, Eliana. Yo debería estar en los guandules siendo un malandro como lo que era el chavo. Sí, eso era lo que me tocaba a mí. Porque quizá la situación, el lugar, el sitio donde nací, eso era lo que me tocaba. Pero su gracia me alcanzó. Andrés debería estar en los Alcarrizos robando plátanos como él lo hacía antes. Sí. Pero su gracia nos alcanzó. No somos merecedores de ella, pero su gracia nos alcanzó. No somos quien para ganarla, pero su gracia nos alcanzó. Somos esa mujer samaritana sentada en un pozo a la hora sexta, donde nadie iba, con vergüenza, y su gracia descendió al pozo y nos alcanzó. Somos esa mujer que tenía 8 maridos y aún lo que tenía no era de ella, y su gracia nos alcanzó. Somos las samaritanas, somos esa persona que su gracia no alcanza y hace algo con nosotros. Al final no somos fuertes, al final no somos sabios, al final no somos los más espirituales. Al final su gracia es que nos ha alcanzado. Al final Jesús fue que tuvo misericordia de nosotros. Al final fue Jesús que entró cuando nadie quería entrar, que derramó su sangre cuando nadie quería derramarla. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús lo es todo. Jesús es el centro. La Biblia dice y revela que a dónde huiré de él. Si me fuera a lo más alto, ahí él está.
Si me voy a lo más profundo, ahí Él está. Si me voy lejos, Él está. ¿De dónde puedo estar que Dios no esté? ¿O hacia dónde puedo ir que su espíritu no esté? Dios está en todos los lados. Su misericordia está en todos lados. Y su gracia nos alcanzó en todos lugares. Cuando usted se levante en la mañana y diga: gracias a Dios por este día, dale gracias a Dios porque tu gracia me alcanzó. Como dice un evangelista amigo mío: Dios, yo soy un estropajo y tú cogiste este estropajo y lo hiciste hombre para que predique tu palabra. Al final, no es nuestra capacidad, no es nuestra sapiencia, no es lo que podamos hacer o llegar. Es Jesús primero que la fe. Póngase sobre sus pies, voy a orar, por favor. Padre, gracias, Señor Jesús. Entendemos que no somos nada sin ti, Señor Jesús. Aleluya. Alguien le hace una oración sincera al Espíritu Santo, por favor. Padre, gracias, Señor Jesús. No somos nada sin ti, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el centro, Padre. Tú lo eres todo. Y usted dirá: Wander, pero yo estoy pasando proceso que tú no sabes. Yo estoy pasando dificultad. Bástate en mi gracia. Wander, pero es que en mi casa la cosa no está yendo como tú crees que va, o la economía mía se está yendo al piso. Yo sé que es difícil, pero bástate en su gracia, porque Dios tiene un plan. Y el que le está hablando le ha costado entender que Dios tiene un plan, porque yo tenía mi plan y el plan mío, según mi conocimiento, iba alineado a Dios, pero Dios me ha hecho entender que su plan es mayor que el mío y que su plan es más grande que el mío. Padre, gracias. Todo el que está aquí levante sus manos, por favor. Padre, gracias. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en esta mañana. Padre, gracias. Padre, gracias por cada persona que vino aquí. Padre, mira sus corazones, mira sus corazones. Mira su vida, Señor Jesús. Yo sé que tú estás haciendo grandes cosas con ellos, Señor Jesús. Padre, gracias. Que no merecíamos nada, pero tú nos lo has dado todo, Señor. Gracias, Padre, Señor. Padre, gracias, Señor Jesús. Te exaltamos y te bendecimos, Señor Jesús. Jesús.